Mi pesadilla comenzó cuando mis padres me dijeron que debía pagar renta a los 15 años. Nunca olvidaré el día en que mi vida cambió para siempre. Tenía 14 años cuando mi madre firmaba un permiso escolar y soltó las palabras que marcarían mi adolescencia. Ya tienes 14 años, así que de ahora en adelante te compras tu propio almuerzo. No estamos hechos de dinero y necesitas aprender el valor del trabajo duro. Me quedé congelada, mirándola mientras terminaba de firmar el papel con esa expresión fría que había perfeccionado a lo largo de los años. Pensé que era una broma, que quizás estaba teniendo un mal día. Pero no. Hablaba completamente en serio. Y no se detuvo ahí. Esa misma semana, cuando le pedí cuadernos nuevos y bolígrafos para el colegio, me miró como si le hubiera pedido un Ferrari. Apáñatelas, dijo con ese tono cortante que me hacía sentir como una carga. Otros chicos de tu edad tienen trabajos. Tal vez tú también deberías tener uno. Me sentí completamente humillada. Tuve que pedirle materiales extra a mis profesores, inventando excusas sobre que se me habían olvidado en casa o que se me habían perdido. La vergüenza me quemaba las mejillas cada vez que extendía la mano para recibir un lápiz prestado o una hoja de papel. Mientras tanto, mi padre estaba cómodamente sentado en su sillón reclinable viendo su costoso paquete de deportes premium. Ese paquete costaba más al mes que toda mi lista de útiles escolares para el año entero. Se acababan de comprar una televisión de 65 pulgadas que probablemente costó más de 1.000 euros, pero aparentemente no podían permitirse un paquete de lápices de 3 euros. La hipocresía me dolía más que cualquier otra cosa. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal, por qué me odiaban tanto, porque yo no merecía las mismas comodidades básicas que ellos se daban sin pensarlo 2 veces. Así que hice lo único que podía hacer. Empecé a buscar trabajo. A los 14 años, conseguí mis primeros trabajos cuidando niños los fines de semana y paseando perros después del colegio. El dinero era poco, pero era mío. Cada euro que ganaba lo contaba, lo presupuestaba, lo estiraba lo más posible. Compraba mi almuerzo con el dinero que ganaba paseando al Golden Retriever de la señora Martínez o cuidando a los gemelos terribles de la familia Rodríguez. Pan con mantequilla de cacahuete se convirtió en mi comida favorita, no porque me gustara especialmente, sino porque era lo más barato que podía comprar y me llenaba el estómago. La humillación de usar jeans que me quedaban demasiado cortos porque había crecido y no podía permitirme nuevos me perseguía todos los días. Mis zapatillas deportivas tenían agujeros en las suelas y podía sentir el pavimento mojado cada vez que llovía. Pero actuaba como si todo fuera normal, como si elegir ropa de segunda mano fuera una decisión de moda y no una necesidad desesperada. Mira a nuestra pequeña emprendedora, bromeaba papá cuando llegaba a casa exhausta después de haber trabajado 4 horas seguidas paseando perros bajo el sol abrasador. Tal vez ahora entiendas por qué no podemos simplemente dártelo todo en bandeja de plata. Yo sonreía y asentía, tragándome la rabia que sentía burbujeando en mi pecho. Mientras tanto, calculaba mentalmente cómo hacer que 20 euros duraran toda la semana. 5 euros para almuerzos, 10 para comida después del colegio, 5 para emergencias. Cada céntimo importaba. Las cosas empeoraron cuando cumplí 15 años. Pensé que tal vez las cosas mejorarían, que quizás se darían cuenta de que me estaban fallando como padres. Pero fue exactamente lo contrario. Dejaron de comprar comida para mí completamente. Llegaba a casa hambrienta después del colegio y el trabajo, abriendo los armarios para encontrarlos completamente vacíos. Bueno, no exactamente vacíos. Había comida, pero toda tenía una nota adhesiva que decía no tocar con la letra de mi madre. Mientras tanto, ellos pedían comida a domicilio 3 veces por semana. Yo llegaba y los encontraba sentados en la mesa de la cocina, comiendo pizza gourmet o sushi o comida china, con las cajas apiladas frente a ellos. El olor me hacía agua a la boca y mi estómago rugía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Podrías conseguir un trabajo en el supermercado y comprarte tu propia comida como una adulta, dijo mamá una noche, con la boca llena de pollo agridulce. El aceite brillaba en sus labios mientras me miraba con esa expresión de superioridad que tanto odiaba. Aprendí a quedarme en mi habitación hasta que terminaran de comer. No podía soportar verlos disfrutar de comidas que jamás podría permitirme, no con lo poco que ganaba. Así que esperaba, haciendo mi tarea o mirando el techo, hasta que escuchaba los platos en el fregadero y sabía que era seguro salir. Me volví obsesiva con el dinero de una manera que ningún adolescente debería serlo. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada céntimo que ganaba y cada céntimo que gastaba. Investigaba cupones, comparaba precios en 3 supermercados diferentes antes de comprar, calculaba el costo por gramo de cada producto. Mientras mis padres compraban impulsivamente lo que les daba la gana, gadgets que usaban una vez y olvidaban, ropa de marca que colgaban en el armario sin quitar las etiquetas, yo contaba monedas para comprar un paquete de pasta en oferta. Expandí mi negocio de cuidado de mascotas y jardinería. Diseñé volantes a mano y los repartí por todo el vecindario. Conseguí más clientes, más trabajo, más dinero. A los 15 años, estaba ganando unos 500 euros al mes entre todos mis trabajos. Sonaba como mucho dinero, pero apenas alcanzaba para cubrir todo lo que mis padres se negaban a proporcionarme. Comida, ropa, útiles escolares, productos de higiene femenina, champú, pasta de dientes, todo salía de mi bolsillo.
Cada cosa que una niña de 15 años debería recibir automáticamente de sus padres, yo tenía que comprarla con el dinero que ganaba trabajando hasta el agotamiento. La ironía era aplastante. Yo, una adolescente, tenía más disciplina financiera que mis padres adultos con trabajos de tiempo completo. Mientras ellos vivían al día, gastando cada euro que entraba sin pensar en el mañana, yo ahorraba meticulosamente cada céntimo que podía. Pero incluso con toda mi responsabilidad, todavía se burlaban de mí. Especialmente cuando usaba ropa de tiendas de segunda mano. Es vergonzoso tener una hija que se viste como una indigente, dijo mamá un día cuando usé un vestido vintage que había encontrado en una tienda de beneficencia para una reunión familiar. Me había encantado ese vestido, con su estampado floral y su falda que giraba. Me había sentido bonita por primera vez en meses. Pero la forma en que mamá me miró destruyó toda esa confianza en segundos. La gente va a pensar que no te cuidamos, continuó, ajustándose su propio vestido de diseñador que probablemente costó 200 euros. Quería gritarle que tenía razón, que no me cuidaban, que no me habían comprado una sola prenda de ropa en 3 años, que todo lo que llevaba puesto lo había pagado yo misma con el sudor de mi frente. Pero me mordí la lengua hasta que saboreé sangre y simplemente asentí. Papá era aún peor con sus amigos. Lo escuchaba quejándose sobre lo caros que son los hijos, sobre cómo los jóvenes de hoy esperan que todo les sea dado. Y yo estaba ahí, parada en la esquina de la habitación, sabiendo que había sido completamente autofinanciada desde los 14 años. Mis padres habían creado esta narrativa en sus cabezas donde ellos eran los sabios maestros enseñándome lecciones valiosas sobre la vida. Mira lo que pasa cuando dejas de malcriar a los niños, le decía papá a cualquiera que escuchara. Ha aprendido el valor del dinero, no como estos mocosos malcriados cuyos padres les dan todo. Lo decía mientras bebía vino de 25 euros la botella y mientras planeaba su próxima salida al club de golf donde la membresía anual costaba más que mi presupuesto de comida para todo el año. La rabia que sentía era como un fuego constante en mi pecho. Pero la tragaba, la empujaba hacia abajo, la enterraba profundamente porque no tenía otra opción. Era menor de edad, dependiente, atrapada. Y entonces las cosas se pusieron peor de maneras que jamás imaginé posibles. Papá perdió su trabajo. Llegó a casa una tarde de jueves con una caja de cartón llena de sus cosas de la oficina y una expresión que nunca le había visto antes. Miedo. Miedo real. Durante años, había actuado como si fuera invencible, como si el dinero creciera en árboles solo para él. Y ahora, de repente, se enfrentaba a la realidad que yo había estado viviendo desde los 14 años, la incertidumbre financiera. Pero en lugar de aprender humildad, se volvieron desesperados y egoístas. Estamos pasando por un momento difícil, explicó mamá unos días después, acercándose a mí con esa sonrisa falsa que reservaba para cuando quería algo. Necesitamos que nos prestes dinero para la compra de este mes. Solo hasta que tu padre encuentre algo nuevo. Me quedé mirándola, procesando lo que acababa de decir. Querían que yo, la hija a la que habían forzado a ser financieramente independiente desde los 14 años, les prestara dinero a ellos. ¿Cuánto?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. 300 euros, dijo papá, apareciendo detrás de mamá. Tienes todo ese dinero simplemente sentado en tu cuenta. La familia ayuda a la familia en tiempos difíciles. La hipocresía me golpeó como un puñetazo en el estómago. Le recordé, con la voz temblorosa de rabia contenida, que se suponía que la familia ayudara a la familia cuando yo tenía 14 años y comía mantequilla de cacahuete para cenar todas las noches. Eso era diferente, dijo mamá inmediatamente, sin siquiera parpadear. Te estábamos enseñando responsabilidad. Esto es una emergencia real. No, dije simplemente. Fue la primera vez que les negué algo directamente, sin excusas, sin explicaciones. Solo un no rotundo. Los vi entrar en pánico durante las siguientes semanas. No tenían ahorros a pesar de haber ganado buenos salarios durante años. Habían gastado cada euro en caprichos, en lujos, en cosas que no necesitaban. Y ahora estaban pagando el precio. Pero yo seguía siendo su blanco. Empezaron a pedirme dinero constantemente. 20 euros aquí, 50 allá. Solo un préstamo pequeño, decían. Te lo devolveremos pronto. Pero nunca lo especificaban por escrito, nunca hablaban de intereses o plazos de pago. Estás siendo egoísta e ingrata después de todo lo que hemos hecho por ti. Me gritó papá una noche después de que rechazara su quinta petición de dinero en 2 semanas. Podríamos haberte echado hace años, pero te dejamos vivir aquí gratis. Algo dentro de mí se rompió. Dejar que tu hija menor viva en tu casa es el requisito mínimo legal, le dije, mi voz subiendo de volumen por primera vez en años. No es un favor. Es su obligación como padres. Papá se quedó con la boca abierta, claramente no esperando que le respondiera. Mamá se puso a llorar, haciendo ese llanto manipulador que siempre usaba cuando no conseguía lo que quería. Pero yo ya no sentía culpa. Solo estaba cansada. Pensé que ese era el fondo. Pensé que no podían hundirse más bajo. Pero me equivoqué completamente. Tenía 15 años y medio cuando me acorralaron en la cocina una tarde de domingo. Ambos tenían expresiones serias,
esas caras que ponían cuando estaban a punto de anunciar algo importante. Hemos estado hablando, comenzó mamá, con las manos cruzadas frente a ella como si estuviera en una reunión de negocios. Y creemos que es hora de que empieces a contribuir a los gastos del hogar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que algo malo venía. Ahora tienes 15 años y ganas buen dinero, continuó papá, sacando un papel doblado de su bolsillo. Así que es justo que pagues renta. Me pasó el papel. Mis manos temblaban mientras lo abría. Era un contrato. Un contrato de alquiler real, impreso, con espacios para firmas y todo. 400 euros al mes más una porción de los servicios públicos. El mundo se inclinó. Mi visión se nubló en los bordes. 400 euros. Más servicios. Con mi negocio de jardinería y cuidado de mascotas, en un buen mes ganaba 500 euros. Los servicios públicos en esta casa costaban fácilmente 100 euros adicionales durante el verano cuando ponían el aire acondicionado a máxima potencia constantemente. Eso me dejaría 0 euros. Literalmente 0 euros para comida, ropa, útiles escolares, gasolina para mi cortadora de césped, mantenimiento de mis herramientas. Nada. Necesito tiempo para pensarlo, logré decir, mi voz sonando distante incluso para mis propios oídos. No hay nada que pensar, dijo papá, su tono volviéndose duro. O firmas el contrato o puedes encontrar otro lugar donde vivir. Me estaban amenazando con echarme. A los 15 años. Su propia hija. Agarré el papel y corrí a mi habitación, cerrando la puerta con seguro detrás de mí. Papá gritó algo sobre ser dramática, pero su voz se ahogó con el sonido de mi propia respiración acelerada. Me senté en mi cama, mirando ese contrato hasta que las palabras se volvieron borrosas. Saqué mi cuaderno de presupuesto y repasé los números una y otra vez, buscando desesperadamente alguna forma de hacer que funcionara. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. No había ninguna. No importaba cómo lo calculara, no había versión de esta realidad donde pudiera pagarles 400 euros al mes y sobrevivir. Trabajaría hasta el agotamiento solo para darles todo mi dinero y aún así pasar hambre. Lloré esa noche por primera vez en meses. Lloré por la niñez que nunca tuve, por los padres que debería haber tenido pero no tuve, por la injusticia absoluta de todo esto. Pero al día siguiente, me sequé las lágrimas y empecé a luchar. Pasé la noche investigando en mi teléfono si los padres podían legalmente cobrar renta a un hijo menor. Las respuestas eran confusas y variaban, pero una cosa quedaba clara, los padres tenían el deber legal de proporcionar necesidades básicas a sus hijos menores, refugio, comida, ropa, educación. Tomé capturas de pantalla de todo lo que encontré y lo guardé en una carpeta oculta en mi teléfono. A la mañana siguiente, les dije a mis padres que no firmaría nada hasta hablar con alguien en el colegio al respecto. La cara de papá se puso de un rojo intenso que nunca había visto antes. Empezó a gritarme sobre falta de respeto, sobre ingratitud, sobre cómo me creía mejor que ellos. Mamá se unió, su voz haciéndose cada vez más histérica. Estás actuando como una mocosa malcriada. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí exactamente? Exploté finalmente, años de rabia saliendo de golpe. ¿Dejarme pasar hambre? ¿Negarme ropa? ¿Burlarse de mí por ser pobre cuando ustedes me hicieron pobre? Papá dio un paso hacia mí y vi algo en sus ojos que me asustó. Agarré mi mochila y salí corriendo de la casa antes de que pudiera alcanzarme. Pedaleé hacia el colegio más rápido de lo que nunca había ido, con las lágrimas corriendo por mis mejillas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Durante el almuerzo, fui directamente a la oficina de la orientadora, la señora Méndez. Nunca había hablado mucho con ella antes, pero siempre había parecido amable. Le conté todo. Desde el principio hasta el contrato de alquiler. Cada detalle humillante, cada momento de hambre, cada vez que tuve que elegir entre comprar comida o comprar cuadernos para el colegio. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, su expresión era una mezcla de preocupación y lo que parecía ser rabia contenida. Lo que tus padres están haciendo podría considerarse negligencia, dijo cuidadosamente. Cobrar renta a un menor mientras no proporcionan necesidades básicas es particularmente problemático legalmente. Me conectó con asistencia legal gratuita. 2 días después, estaba sentada en una oficina pequeña y abarrotada frente a un abogado llamado Miguel. Era joven, tal vez 30 años, con gafas y una expresión seria. Le mostré todo, mi cuaderno de presupuesto con 3 años de gastos meticulosamente registrados, fotos de la despensa cerrada con llave, capturas de pantalla de los pedidos de comida a domicilio de mis padres mientras yo comía pan seco. Miguel revisó cada pieza de evidencia en silencio. Su mandíbula se tensaba más con cada foto que veía. Esto es negligencia clara, dijo finalmente. Voy a escribir una carta formal a tus padres explicando sus obligaciones legales como padres de un menor. No los obligará a cambiar, pero les dejará saber que sus acciones tienen consecuencias legales. La carta fue enviada por correo certificado. Llegó 3 días después mientras yo estaba en el colegio.
Cuando llegué a casa esa tarde, la atmósfera había cambiado completamente. El aire se sentía pesado, cargado de tensión. Mis padres estaban sentados en la mesa de la cocina con papeles esparcidos frente a ellos, sin mirarme cuando entré. No dijeron nada. Ni una palabra. Solo ese silencio helado que era de alguna manera peor que los gritos. Esa noche los escuché hablando en voz baja y enojada en su habitación. No pude distinguir las palabras, pero el tono era claro. Estaban furiosos. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Me trataban como si fuera invisible, pero al mismo tiempo observaban cada uno de mis movimientos. Era inquietante, esa atención constante combinada con el rechazo total a reconocer mi existencia. La señora Méndez empezó a llamarme a su oficina todos los días durante el almuerzo para verificar que estuviera bien. Me ayudó a solicitar el programa de almuerzo gratuito del colegio, algo que debería haber hecho años atrás pero me daba demasiada vergüenza. También organizó una reunión de mediación entre mis padres, yo y una trabajadora social del distrito llamada Valeria. Esa reunión fue una de las experiencias más tensas de mi vida. Todos sentados alrededor de una mesa de conferencia, la trabajadora social haciendo preguntas directas que mis padres trataban desesperadamente de evadir. ¿Qué apoyo específico proporcionan actualmente a su hija?, preguntó Valeria, mirando directamente a mis padres. El silencio fue ensordecedor. Papá balbuceó algo sobre un techo sobre su cabeza y mamá mencionó débilmente que siempre había comida en la casa. ¿Puede ella acceder a esa comida libremente?, presionó Valeria. Más silencio. Me preguntó directamente qué pagaba yo misma. Enumeré todo: comida, ropa, útiles escolares, productos de higiene, todo. Mis padres se hundieron más en sus sillas con cada ítem. Después de 2 horas agotadoras, llegamos a un acuerdo escrito. No pagaría renta. Tendría acceso libre a la comida en la casa. Haría tareas razonables para contribuir, pero mis ingresos me pertenecían completamente. Todo quedó documentado, firmado por todos, con copias para cada uno. Pensé que las cosas mejorarían después de eso. Pero la realidad fue más complicada. Mis padres cumplían técnicamente con el acuerdo, pero con resentimiento visible. Destrabaron la despensa, pero arreglaban la comida de maneras que dejaban claro que solo lo hacían porque tenían que hacerlo. Mamá suspiraba dramáticamente cada vez que ponía comestibles en el refrigerador. Papá murmuraba cosas bajo su aliento sobre interferencia del gobierno y no poder criar a tu propia hija como quieras. La trabajadora social, Valeria, hizo visitas domiciliarias mensuales. Mis padres ponían sus mejores caras durante esas visitas, sonriendo y asintiendo, actuando como padres del año. Pero en el momento en que su auto desaparecía por la calle, la máscara se caía. Documenté todo. Cada comentario pasivo-agresivo, cada suspiro dramático, cada vez que compraban comida a domicilio mientras yo comía sobras. Tomaba fotos con marcas de tiempo, mantenía registros meticulosos. Por si acaso. Papá eventualmente consiguió un trabajo en un almacén, turno de noche. Llegaba a casa exhausto cada mañana, dormía todo el día, y se iba otra vez. La distancia era casi un alivio. Mamá empezó a trabajar medio tiempo en una tienda del centro comercial. Por primera vez en su vida adulta, estaba de pie atendiendo a clientes, ganando salario mínimo, entendiendo lo que era trabajar realmente. Se quejaba constantemente sobre lo cansada que estaba, sobre cómo le dolían los pies, sobre clientes groseros. Y yo solo podía pensar, ahora sabes cómo me he sentido desde los 14 años. Lentamente, muy lentamente, las cosas empezaron a cambiar. No de maneras dramáticas, sino en pequeños incrementos. Mamá empezó a cocinar comidas simples en casa en lugar de pedir comida a domicilio. Pasta con salsa, arroz con pollo, cosas básicas y baratas. Pero significaba que había comida que podía comer sin sentir culpa. Incluso empezamos a comer juntos ocasionalmente, sentados en la mesa como una familia casi normal. Nadie hablaba mucho, pero la violencia de los silencios anteriores se había suavizado hasta convertirse en algo más cercano a la incomodidad mutua. Papá vendió sus palos de golf. Los vi cargándolos en el auto de un comprador, su cara una máscara de amargura. Esos palos habían sido su orgullo, su símbolo de estatus. Y ahora se iba por unos pocos cientos de euros para pagar deudas de tarjetas de crédito. Vendieron la televisión gigante. Cancelaron suscripciones de streaming. Cortaron el cable premium. Todos los lujos que habían considerado necesidades fueron desapareciendo uno por uno. Era karma en su forma más pura, verlos experimentar la austeridad que me habían forzado a vivir. Pero no sentía satisfacción, solo un cansancio profundo. Mi vecina, Laura, se convirtió en un salvavidas inesperado. Notó lo que estaba pasando, probablemente porque las paredes no eran tan gruesas y las peleas eran ruidosas. Me ofreció guardar mi equipo de trabajo en su garaje permanentemente. Para que esté seguro, dijo con una mirada significativa. Acepté agradecida. Saber que mis herramientas, mi medio de vida, estaban fuera del alcance de mis padres me dio una sensación de seguridad que no había tenido en años. En el trabajo, mi jefe Carlos había notado las tensiones. Cuando papá apareció un día en el supermercado,
gritándome en medio del pasillo de cereales sobre volver a la familia en contra de ellos. Carlos intervino inmediatamente. Se posicionó entre nosotros y le dijo a papá con voz firme pero educada que necesitaba irse o llamaría a la policía. Papá se fue furioso, pero Carlos llenó un reporte de incidente de todos modos. «Estamos de tu lado», me dijo después. «Si vuelve, llamamos a la policía sin dudarlo». Tener adultos realmente apoyándome, protegiéndome, era una sensación extraña y maravillosa. Me hizo darme cuenta de lo sola que había estado realmente. Fui aceptada en un programa especial de inscripción dual que me permitiría tomar clases universitarias mientras terminaba el colegio, con beca completa. Cuando les mostré la carta de aceptación a mis padres, esperando quizás un destello de orgullo, papá apenas la miró. «Está bien», dijo sin emoción. Mamá asintió. «Nos ahorrará dinero más adelante». Eso fue todo. No hubo felicitaciones, no hubo abrazos, no hubo reconocimiento del logro que representaba. Solo cálculos fríos sobre cómo les beneficiaría financieramente. Dolió, pero ya no me sorprendió. Ahora tengo 16 años. Han pasado 2 años desde que todo esto comenzó, desde aquel día en que mamá me dijo que comprara mi propio almuerzo. Las cosas nunca han vuelto a ser normales, si es que alguna vez lo fueron. Mis padres y yo existimos en un estado de tregua incómoda. Cumplen con el acuerdo porque tienen que hacerlo, no porque quieran. Yo hago mis tareas asignadas, asisto al colegio, trabajo, y mantengo mi distancia emocional. Valeria todavía hace visitas cada mes. La señora Méndez todavía verifica cómo estoy. Miguel todavía está disponible si necesito consejo legal. Estos adultos, estos extraños que no me deben nada, me han cuidado más en 6 meses que mis propios padres en toda mi vida. He aprendido lecciones que ningún niño debería tener que aprender. Cómo sobrevivir cuando las personas que se supone deben protegerte son las que te hacen daño. Cómo defenderte cuando eres la persona más vulnerable en la habitación. Cómo construir un futuro cuando tu presente es inestable. Mi cuaderno de presupuesto ahora tiene 3 años de entradas. Cada euro ganado, cada euro gastado, documentado meticulosamente. Es evidencia, sí, pero también es un registro de mi supervivencia. Prueba de que hice esto sola. Mis ahorros han crecido a pesar de todo. Tengo casi 1.500 euros guardados para la universidad. Es dinero que gané cortando césped bajo el sol abrasador, paseando perros en la lluvia, cuidando niños que hacían berrinches, trabajando turnos en el supermercado hasta que mis pies dolían. Cada euro representa sudor y sacrificio. Y mis padres nunca lo tocarán. Miro hacia el futuro ahora más de lo que miro hacia atrás. En 2 años seré legalmente adulta. Podré irme, vivir sola, nunca tener que ver sus caras de nuevo si no quiero. La universidad es mi escape planeado. Ya estoy investigando becas, programas de ayuda financiera, trabajos en el campus. He hecho presupuestos detallados de cuánto costará vivir en una residencia, comer en la cafetería, comprar libros de texto. Será difícil, pero no más difícil que lo que ya he hecho. A veces me pregunto si mis padres sienten remordimiento. Si en algún lugar profundo dentro de ellos saben que fallaron, que dañaron a su propia hija de maneras que podrían nunca sanar. Pero si lo sienten, nunca lo muestran. Papá todavía hace comentarios sobre cómo les funcionó su enfoque de amor duro, cómo aprendí el valor del dinero. Mamá todavía actúa como si fueran víctimas de un sistema que los obligó a cuidar de su propia hija. Pero yo sé la verdad. Y esa verdad es esto. No me enseñaron el valor del dinero. Me enseñaron el valor de los adultos en mi esquina. Me enseñaron que la familia no es solo sangre. Me enseñaron que puedo confiar en mí misma cuando nadie más es confiable. Me enseñaron, sin querer, que soy más fuerte de lo que jamás imaginé posible. Sobreviví a esto. Estoy sobreviviendo a esto. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michhistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.